La Atlántida, ese vasto continente desaparecido que se tenía como un ensueño de poeta, como una creación divina de la mente del extraordinario Platón y nada más, pues realmente sí existió. La famosa historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas, absolutamente todas las razas humanas, es simplemente el recuerdo de la gran catástrofe que aconteció durante la raza Atlante. Poder ver, poder constatar y afirmar que la Atlántida es una realidad es posible. Este continente gigantesco se extendía de sur a norte, sirviendo de escenario a los gigantes y cíclopes atlantes. De hecho, muchísimos investigadores afirman de manera fehaciente que este antiguo continente, que esta antigua civilización, abarcaba todo el espacio que está desde Groenlandia hasta aproximadamente la mitad de lo que hoy por hoy es nuestra amada Sudamérica. Ahora bien, la naturaleza tiene memoria que conserva en sus archivos acásicos y pronto serán descubiertos esas memorias por nuestros científicos y ellos podrán proyectar como en una especie de pantalla gigante, así como en los cines, esas memorias de los tiempos pretéritos, de los tiempos pasados, repito, utilizando el avance de la tecnología, el avance de la ciencia. Hasta estos momentos, hasta estos instantes, digamos que poder penetrar en ese mundo extraordinario, poder investigar y comprobar, verificar estos acontecimientos de nuestra, entre comillas, historia, muchas veces desconocida, muchas veces ignorada y en otras simplemente sesgada, tapada, solapada por los intereses de los poderosos del mundo, pues siempre han estado al alcance para los grandes iniciados, para los grandes esoteristas, porque por medio de métodos de sus propias ciencias han podido siempre penetrar, repito, en los archivos acásicos de la naturaleza y poder estudiar y comprobar, digamos, lo repito de nuevo entre comillas, esa extraordinaria historia de las razas que precedieron a nuestra actual raza aria. Ese continente, estamos hablando del continente Atlante, en un principio tuvo, como todas las edades, una edad de oro, ¿ok? De la misma manera la tuvimos nosotros los arios, la tuvieron los lemures, etcétera. La época preatlante fue una época extraordinaria donde rendía, vivía en cada punto de la Atlántida, pues el reino del amor, de la belleza, de la armonía, de la poesía. De hecho, en esa Atlántida de su edad de oro estaba gobernada por grandes reyes, por seres extraordinarios, por seres verdaderamente divinos. Eran gobernantes de una trascendencia maravillosa y extraordinaria. Fíjense que es extraordinario, valga la redundancia, es maravilloso cuando nosotros podemos constatar a través de diferentes documentos místicos, espirituales, pero que pertenecen a culturas completamente diferentes, distantes y, ¿por qué no?, en el fondo, o perdón, mejor dicho, en la forma que se expresan a la humanidad, tienen diferencia bastante significativa. Sin embargo, es extraordinario cuando nosotros podemos observar que tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental existen vestigios escritos maravillosos, extraordinarios, que precisamente hablan de la antigua Atlántida. En ese sentido, HPB, es decir, la bendita maestra de la Logia Blanca, Elena Petrovna Blavatsky, en las estancias antropológicas número 10, 11 y 12, hacemos un resumen incluso de estas estancias, dice lo siguiente: los suaras, es decir, los dioses, en aquel entonces eran conocidos como dioses a los hombres perfectos. A los hombres de perfección se les llamaban dioses, se les llamaban suara. Se convirtieron en
asuras. Corrijo, los suras, ¿verdad? O dioses se convirtieron en asuras. Es decir, en no dioses o en personas, en seres humanos casi que comunes y corrientes, en seres humanos pecadores. En ellos creció el orgullo, especialmente durante la tercera y cuarta subraza Atlantes, porque en estos estudios nosotros hablamos de que cada raza tiene 7 subrazas, pero de manera específica la tercera y la cuarta se multiplicó de manera exacerbada el orgullo dentro de aquellos seres que habitaban la antigua Atlántida. Y entonces yo decía, somos reyes, somos dioses. Y como estaba ese culto al ego, al mí mismo, ¿verdad? Al yo, entonces se dedicaron a construir templos para el cuerpo humano, rindiendo culto a varones y hembras. Entonces cesó cuando esto ocurrió, cuando el hombre se volvió muy ególatra, entonces se empezaron a, digamos, a distanciarse de su propia esencia, de su propia naturaleza espiritual y en consecuencia a perder las facultades propias extrasensoriales de su ser. Y entre ellas, pues se le cerró el tercer ojo, la intuición, entre otros, repito, precisamente por haberse sumergido entre la oscuridad de su propia egolatría y que por cierto, hoy día nosotros sabemos que la humanidad ha construido grandes templos donde se le rinde culto al cuerpo humano, donde se le rinde culto a los varones y a las hembras. Fíjate, estamos hablando de la Atlántida y de su fin, pero también de lo que será el fin de nuestra propia raza, de la actual raza aria a la cual pertenecemos todos nosotros. Fíjate, dense cuenta, también existe hoy por hoy templos construidos para adorar al cuerpo humano. ¿O acaso ustedes no han escuchado hablar de los templos del fútbol? Por poner un ejemplo, de los templos, qué sé yo, del béisbol, de los templos de los espectáculos, donde llegan los cantantes de reggaetón, de rap y qué sé yo, de rock, de heavy metal, etcétera, etcétera, donde se le rinde culto a hombres y a mujeres. Fíjate que existe una enorme similitud entre los aspectos que llevaron a la destrucción de la Atlántida y de lo que hoy por hoy usted y yo somos testigos de que el hombre hace, rendirle culto a los propios hombres. Y fíjate, hemos llegado a tal nivel de similitud, de degeneración a la cual llegó la raza atlante, que incluso los seguidores, fíjense la falta de conciencia de ciertos cantantes, de artistas, de deportistas, asimismo se definen como fanáticos. ¿Ve? Y no solamente de este tipo de señores, sino también hay fanáticos religiosos, que en vez de ya de rendirle culto al Señor, se le rinde culto a los líderes espirituales que tienen esa secta. Se le rinde culto a los políticos, se le rinde culto a la tecnología, se le rinde culto a los hombres que llevan el liderazgo político de las sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fíjate que estamos haciendo ese símil, esa similitud de lo que pasó, de acuerdo a lo que nos relata H.P. Blavatsky, ¿verdad?, en sus Suaras, y lo que hoy por hoy está ocurriendo en nuestra sociedad. Pero seguimos adelante con el relato de Blavatsky. Ella decía, ¿verdad?, porque es una síntesis, los fuegos internos habían destruido la tierra de sus padres, es decir, estamos hablando del fuego líquido, la lava de nuestro planeta, había destruido la tierra de los padres de los atlantes, es decir, a la antigua Lemuria. Y el agua amenazaba a la cuarta raza, es decir, los mares estaban amenazando con maremotos, ¿verdad?, con tsunami, de arrasar aquel gigantesco continente. Las primeras grandes aguas vinieron y sumergieron a las 7 grandes islas. Los buenos todos fueron salvados y los malos fueron destruidos. Pocos hombres quedaron, algunos amarillos, otros de color castaño, otros negros, otros rojos. Es decir, no está hablando de que precisamente durante la época
de la Atlántida ya existían diferentes colores o pigmentaciones en la piel de sus habitantes y que, bueno, habían sobrevivido de diferentes tonalidades, hombres que tenían diferentes tonalidades en sus pieles. Y fíjate lo que también nos aclara la maestra Blavatsky, que los de color de la luna, los tutap, ¿verdad? O tuatá, perdón, habían desaparecido para siempre. Más adelante en su relato nos dice, la quinta raza, es decir, la humanidad que actualmente está poblando la faz de la tierra, incluyendo a los mayas, incas, quiché, tolteca, nahoa, aztecas de la América prehispánica, gente toda producida del tronco santo, ¿verdad? Del pueblo que fue elegido, en este caso del pueblo elegido que fue salvado de las aguas, es decir, todos son descendientes de la antigua Atlántida. Ellos en aquella época fueron rescatados y quedaron gobernados por los primeros reyes divinos, pero de la raza aria. Las serpientes o dragones de sabiduría, ¿verdad? Volvieron a descender e hicieron las paces con los hombres en la quinta raza, pero esto fue al principio de la quinta raza, en la edad de oro de la quinta raza. Ellos se encargaron de educarnos, de instruirnos, de darnos también, rescatar parte de la ciencia, de la tecnología, para encauzar la raza que ahorita nosotros, o en la cual nosotros estamos viviendo. Bueno, hasta acá está muy, pero muy breve síntesis del relato de HPV. Fíjate que cuando nos vamos para el oriente, en los archivos del antiguo templo de Lhasa en el Tíbet, puede verse una antigua inscripción caldea, escrita aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, y que a la letra dice lo siguiente: cuando la estrella Baal cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, es decir, en el océano Atlántico, las 7 ciudades, mira la casualidad, las 7 ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol movida por la tormenta. Una es una tradición espiritual, mística, esoterista occidental. La otra, la que en este momento estamos compartiendo con ustedes, es una literatura antiquísima que sobrevive en el lejano oriente y que tiene una similitud extraordinaria en cuanto a lo que es su relato, describiendo el fin de la antigua Atlántida. Más adelante, ese documento tibetano dice: y he aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó de los palacios. Los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas. Y por cierto, hago un paréntesis, aquellos templos y aquella obviamente estaban dedicados a sus propios dioses. Eran dioses oscuros, dioses de las tinieblas, rendían culto a entidades tenebrosas, satánicas, infernales. Entonces trataron de refugiarse en las mismas, y el sabio Mu, que era su líder espiritual, uno de sus guías, el sacerdote de Ramu, o por lo menos que vivía entre aquellas sociedades, se presentó y les dijo: ¿no os predije esto? Y los hombres y las mujeres cubiertas con piedras preciosas y brillantes vestiduras clamaron diciendo: Mu, sálvanos. Y Mu les replicó: moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestra ceniza surgirán nuevas naciones. Entonces, hasta acá dejamos ese relato, ¿verdad?, encontrado en el lejano oriente, y que tiene digamos, se parece de una forma extraordinaria también a los relatos espirituales, ¿verdad?, místicos tradicionales que se manejan en el occidente respecto a lo que es el fin de la Atlántida. Ahora bien, los benditos y extraordinarios maestros de la Logia Blanca, los maestros de la luz, nos han enseñado que en la Atlántida hubo una civilización que ni remotamente sospechamos nosotros los seres humanos, que ni siquiera alcanzamos a imaginar el nivel de desarrollo tecnológico, científico, bueno, es incluso espiritual, que tuvo la antigua Atlántida. Basta con decir de que en aquella época
los automóviles no eran movidos ni con diésel, ni con gas, ni con gasolina o este tipo de productos, no eran movidos a través de la energía atómica. Y quedaba igual, porque tenían la tecnología, el desarrollo, como para poderse transportar por tierra, por aire, incluso eran, bueno, no vamos a decir la palabra anfibio, no queda tanto, porque podían andar por tierra, por aire y por mar, o podían andar también por el agua, ¿ok? Eso era parte de aquel extraordinario desarrollo tecnológico y científico que tuvo, ¿verdad? Que llegó a tener la antigua Atlántida. Y como les estaba comentando, la energía que utilizaba era energía nuclear. Incluso las casas de los atlantes estaban rodeadas siempre con grandes muros, grandes murallas, llenas de jardines, a pesar de su desarrollo tecnológico, que adornaban tanto el frente como la parte posterior de las mismas. Ellos tuvieron, insisto, una extraordinaria o un extraordinario desarrollo tecnológico. Desarrollaron también cohetes atómicos, nucleares, con los cuales no solamente conquistaron la Luna, sino que pudieron viajar a través de todos los planetas de nuestro sistema solar. Incluso llegaron a desarrollar aparatos que conectaban a la mente y le transmitían las enseñanzas que necesitaba sin necesidad de estarse devanando los sesos estudiando, ¿ok? Sin necesidad de estarse quemando tanto las pestañas para poder estudiar. Transmitían con ciertos aparatos los conocimientos, eran aparatos, digamos, telepáticos, extraordinarios, maravillosos, que transmitían a las personas todo el conocimiento que en un momento determinado necesitaban. Y si nosotros observamos, fíjense que en cuanto a lo que es materia de tecnología, hoy por hoy existen aparatos, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, vehículos, especie de vehículos personales, a través de los cuales los hombres se lo colocan, que parecen cosas de cómic, ¿no? De dibujos animados, y pueden volar. Hay autos que ya sabemos que son anfibios, que andan tanto por tierra como por agua, tranquilamente, sin ningún problema. E incluso la tecnología está tan avanzada que a través de, digamos, de los famosos drones, pueden estar en tierra, pueden volar, aunque su movilidad sobre todo es de manera especial o a través del aire, pero sabemos que ya la ciencia cuenta con la tecnología, a lo mejor no es lo suficientemente económico para desarrollarlo en masa, pero para incluso llevar hasta el mercado lo que son los autos voladores. Todos nosotros sabemos hoy día que incluso los grandes líderes políticos, ¿verdad? Las grandes corporaciones nos han afirmado de manera enfática de que ya existe la tecnología para implantar dentro del ser humano precisamente este tipo de, digamos, de ortopedias para que el hombre, para que el ser humano también pueda recibir el pensamiento de las demás personas. Incluso ellos dicen también que pueden leer de nuestros pensamientos, pueden implantar ideas en nuestros pensamientos con la tecnología, ¿verdad? Que hoy por hoy posee el ser humano o el desarrollo científico-tecnológico que tiene el ser humano. Esto ya fue en la Atlántida. Esto se está empezando, entre comillas, se está empezando a vivir en nuestra actual civilización. Y si usted cree en este instante que lo que les estoy comentando es algo que, bueno, que como ya en cierta forma lo estamos viviendo, simplemente lo estamos repitiendo como loros, pues yo les voy a pedir que a mí no me crean. Deben, en este caso, realmente tener fe es en los grandes maestros de la bendita Logia Blanca. Yo no soy un maestro de la Logia Blanca. ¿Un iniciado? Sí. ¿Un instructor? Sí. Pero yo les pido que investiguen antes de juzgar, antes de reírse, ¿verdad? Antes de soltar una carcajada o antes de decir, pero qué pobre ese idiota que está hablando allí sobre estas cosas que ya nosotros sabemos. De pronto sí lo sabe. Pero yo le pido con muchísima, pero con muchísima ponderación que tomen los libros escritos hace 50 años, 70 años atrás, los más recientes por lo menos 40 años atrás,
donde ya los maestros de la luz, entre ellos el maestro Samael Aumeor, hablaba sobre lo que usted en este instante incluso ha escuchado y puede leer en su dispositivo. Es decir, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Es algo que ya los grandes místicos, e insisto, los grandes seres de luz, nos han venido profetizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en buena medida han conocido el pasado y como dicen las Sagradas Escrituras, debajo del sol no hay nada nuevo. Y que obviamente sabían que esto volvería a repetirse en la historia de nuestra propia humanidad, lo cual a mí en lo particular resulta extraordinario. Y fíjate que, hablando precisamente de esos aspectos extraordinarios, en la antigua Atlántida, ¿verdad? Todo era técnico. En materia, por ejemplo, de trasplantes de vísceras, los atlantes le ganaron incluso a las personas de hoy por hoy, porque habían, sí, antiguamente, hoy por hoy ya hay, pero también en la Atlántida hubo trasplantes de corazones, de hígado, de riñón, de páncreas, pero llegaron hasta el extremo del desarrollo, ¿verdad? De poder trasplantar, perdón, cerebros, ¿sí? Y fíjate, como casos curiosos, voy a citar de que en el Perú, en Sudamérica, hace muchos años atrás, aproximadamente a mediados del siglo pasado, el doctor Cabrera consiguió en la ciudad de Ica, ¿verdad? Las famosas piedras de Ica, que esto no es más que una biblioteca que esculpieron sobre la piedra los antiguos herederos de la raza Atlante, y como ellos sabían que la piedra dura millones de años, entonces ahí esculpieron buena parte de la historia de su propia civilización. Y eso lo saben los científicos, que cuando se hace precisamente el estudio de las mismas, cuando es sometido a las pruebas de carbono 14, entre otras, se dan cuenta de que esta piedra datan a tiempos realmente pretéritos, antiquísimos. Y una de las figuras más famosas que aparece allí es que precisamente hay un trasplante de corazón y un trasplante de cerebro. ¡Wow! ¡Qué cosa más extraordinaria! ¡Qué cosa más extraordinaria! Que cuando nuestros médicos, ¿verdad? Cuando nuestros científicos, bendito sea Dios, hoy por hoy han alcanzado ese nivel de civilización y de desarrollo tecnológico, pero que es algo que en algún momento de nuestra historia desconocida, pues el humanoide o el ser humano también llegó a realizar. Pero fíjate que las cosas no quedan allí. Era tanto el desarrollo tecnológico, científico en la Atlántida, que incluso llegó a haber seres humanos que tenían obviamente mucho poder, que llegaron a ser considerados como inmortales. ¿Por qué? Porque todo ser humano está dotado de una esencia, que es una fracción de alma. Y esa esencia está conectada a nuestro corazón y a nuestro cerebro. Bueno, llegado a determinado momento, ese cerebro lo pasaban a un cuerpo joven y entonces continuaba la esencia conectada a ese cuerpo, ¿verdad? Por medio de ese cerebro. Fíjense lo maravilloso y lo extraordinario. Hubo sujetos que vivieron así físicamente miles de años o cientos de años, ¿ok? Y todo esto nos habla de que ese antiguo continente sí llegó a un desarrollo tecnológico, científico, definitivamente extraordinario y maravilloso. Pero lo más trascendental del caso es que hoy por hoy, nuestros científicos, nuestros técnicos, pues también tienen un desarrollo similar al de la antigua Atlántida. De hecho, ustedes saben que hace ya muchos años salió a la luz pública, pues de que unos científicos lograron clonar a una ovejita, la famosa oveja Dolly, y el tema de la clonación, del avance científico, tecnológico dentro de este campo, desde aquellas décadas pasadas hasta el día de hoy, obviamente ha avanzado muchísimo, muchísimo, pero muchísimo.
lo cual sin duda pone al hombre, digamos, o a nuestra raza en un punto, en una cúspide trascendental de desarrollo, pero a la vez enciende las alarmas. ¿Por qué enciende las alarmas? Porque así como en la antigua Atlántida, desgraciadamente llegó el Kali Yuga, llegó un terrible karma para aquella raza. ¿Por qué? Porque la raza atlante degeneró de manera espantosa. Fíjate que fue tanta la degeneración que a pesar de todo el avance científico-tecnológico, nunca el hombre perdió sus raíces espirituales. Vamos a llamar eso como raíces espirituales. O por lo menos nunca perdió aquel término de la espiritualidad, independientemente, digamos, la tendencia que tenga cada uno. Y dentro de ese mundo, ¿verdad?, de espiritualidad, lo malo es que en la raza atlante los seres humanos se entregaron al oscurantismo, abrazaron de manera espantosa la magia negra e incluso el satanismo. Fue tanto el desarrollo en ese aspecto, entre comillas, espiritual, que los enemigos, ¿verdad?, los contrincantes, con una sola palabra, con un mantra que lograran arrojar, lanzar a un enemigo, pues lo mataban de manera instantánea. E incluso habían guerras, entre comillas, habían luchas entre magos blancos y magos negros y que las mismas se efectuaban de manera pública, de manera descarada, podemos decir. Pero sí hubo un terrible y espantoso desarrollo, ¿verdad?, y expresión de la magia negra y del satanismo. En su máximo de esplendor, aquella antigua Atlántida, ¿verdad?, pues degeneró en todo sentido, abusó del alcohol, hubo mucho alcoholismo, muchísima drogadicción, lo mismo que ahora. Hizo un uso y un abuso, digamos, espantosamente descarado del sexo, llegando a los extremos de la lujuria, a los extremos de la degeneración sexual, practicando todo tipo de sexo contra natura, infringiendo todas las leyes de la naturaleza, incluso las leyes divinas. Toda esta generación, llevada a su máximo, llevó a que simplemente o sencillamente esta raza, ¿verdad?, terminara en la catástrofe, se autodestruyera. Y eso es precisamente lo que enciende nuestras propias alarmas, porque las imágenes que él ha estado compartiendo no son de la época atlante, son de nuestra época, donde lamentándolo mucho sabemos que muchas personas se han entregado a la magia negra, que muchísimas sociedades incluso son gobernadas por verdaderos seres terriblemente satánicos, diabólicos, demoníacos. Sabemos cómo está hoy por hoy a nivel mundial el flagelo tan asqueante de las drogas en cualquiera de sus manifestaciones. Conocemos cuántas aberraciones existen desde el punto de vista sexual en nuestras propias sociedades. Es decir, que la degeneración que nuestra actual raza aria está teniendo no solamente iguala, sino que nos atrevemos a afirmar de que ya supera la degeneración que tuvo en todos los ámbitos la raza atlante. Tanto que sabemos, solamente nosotros nos conectamos al internet y sobra la información que nos habla precisamente sobre la sexualidad de diferentes tipos y que se utiliza incluso para hacer magia. Bueno, en la época atlante, pues el sexo fue utilizado para el mal, fue utilizado en la magia y para hacer daño a las personas, para hacer daño a distancia. Entonces, todo esto ocurrió en la edad de hierro de la raza atlante y marcó, selló el final de la misma. Y llegaron a tal nivel de degeneración que incluso llegaron a la espantosa y miserable antropofagia, es decir, al canibalismo. Llegaron al extremo del sacrificio de vidas humanas.
A nosotros no nos consta, pero presumiblemente, incluso nuestra actual raza aria ha llegado a este indescriptible, simplemente indescriptible nivel de degeneración que ya se vivió en la antigua Atlántida. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, al final de todo esto, ¿verdad? Dentro de lo que ya hemos hablado, esa mecánica extraordinaria, esa mecánica celeste, pues por diferentes aspectos y factores, entre comillas, naturales, pues sobrevino sobre nuestro planeta, en la antigua Atlántida, lo que se conoce como la revolución de los ejes de la Tierra. Los mares cambiaron de lecho, se tragaron la Atlántida y bueno, y ya lo demás que nosotros hasta ahora hemos visto como un simple cuento. A eso también se está aproximando hoy por hoy nuestra actual raza y nuestro propio planeta. Claro, en aquella época hubo un hombre del cual ya le hemos conversado muy brevemente, el Manú Vaisbhagata. Él ya le había advertido a las gentes, a su pueblo, lo que tendría que venir, lo que inevitablemente ocurriría. Y el Manú no era más que el Noé bíblico, pues tomó a su gente y se la llevó en su momento determinado, realizó un extraordinario éxodo. Así como fue en la época de Noé, como fue en la época del Manú, es decir, en la época Atlante, sin duda alguna también ocurrirá en nuestra actual raza aria. Todo esto es para que nosotros no, en este caso no es para que nos escandalicemos o lleguemos a los extremos casi que del desequilibrio emocional, ¿verdad? Psicológico, sino simplemente para que tomemos decisiones trascendentales en nuestras vidas y en nuestras existencias por el bien de nuestra descendencia, es decir, de nuestros hijos, e incluso por el bien de nosotros mismos y muy importante por el bien de nuestras propias almas. Recordemos lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 9 al 11. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada de lo que pueda decirse. Es decir, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué puedo decir? Si eso ya pasó, no estoy diciendo nada nuevo. Incluso en el refranero popular nosotros decimos, debajo del sol no hay nada nuevo. Entonces, mis apreciadas, mis apreciados, toca acelerar nuestro trabajo de autoliberación espiritual. Toca ponerle seriedad al asunto, porque lo que está en juego es la supervivencia de nuestra propia especie. Si te ha gustado nuestro video, agradecemos encarecidamente que te suscribas a nuestro canal, que le des like, ¿verdad?, a nuestros videos, porque lo mismo colabora de manera trascendental en la obra, en la misión que estamos realizando. Infinitas gracias a todos ustedes por su atención y como siempre rogamos al Padre Celestial que te bendiga a ti y que también bendiga a toda tu familia.